¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a una continuación del estudio de la palabra del Señor en el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar de la batalla a la victoria. Daniel capítulo 10. Y para ello se encuentra con nosotros, querido hermano Miguel Escalante. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, estudiar la palabra. Pedir al Señor que nos guíe en el estudio. Amén. ¿Qué te parece si antes de abrir la palabra del Señor y estudiarla, nos diriges con una oración? Claro, Miguel, vamos a orar. Padre, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Humildemente, Padre bendito, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insignificancia, Señor, al entender tu palabra, al comprender tus misterios. Imploramos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo, que el Espíritu que inspiró esta palabra sea el mismo Espíritu que nos guíe en el estudio de ella. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Que no vuelva a ti vacía, Señor. Sean tus propósitos, creados desde antes de la fundación del mundo, se cumplan, Señor, en nosotros y en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En Daniel capítulo 10, nosotros vamos a introducir realmente la última visión que tuvo Daniel. Y que abarca, claro, desde el capítulo 10 hasta el final del libro, el capítulo 12. Así es. Y esto sucede, o comienza sucediendo, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, como dice el versículo 1. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vemos aquí la palabra conflicto grande. Nosotros estamos en medio de un conflicto. En ese momento se vivía un conflicto. Pero ¿cuán grande es la dimensión que abarca el conflicto? Que quiere mencionar aquí también. Bueno, hace alusión específicamente al conflicto cósmico en el cual nosotros estamos involucrados. Aquella batalla que empezó en el cielo que nos habla Apocalipsis 12, cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra la serpiente y sus ángeles en ese momento y fueron expulsados. Aquella expulsión que dejaba una duda en cuanto al carácter de Dios. Aquel problema iniciado en el cielo ahora lleva su lucha, su pelea, también en esta tierra, en este pequeño lugar. Entonces vemos un conflicto de proporciones cósmicas, donde está involucrado el mismo creador del universo, sus fuerzas y su parte contraria, aquel ser, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el adversario y sus engaños, porque él dice que es padre de mentira. Entonces vemos un conflicto cósmico, Miguel, en esto. Y que repercute en la vida natural, en la vida, podemos decir así, real, aunque lo más real es el conflicto espiritual, también podemos llamarlo. Claro que sí, es algo que no podemos ver, ese conflicto cósmico.
nosotros lo aceptamos por fe, por lo que tenemos escrito en su palabra, porque tú ni yo hemos visto eso. No tenemos dato más de lo que nosotros vivimos. Eso es algo que aceptamos por fe, por lo que la palabra dice. Pero nosotros llegamos a entender ese conflicto de acuerdo a la palabra y también nos empieza a afectar. Como a Daniel. Mira, Daniel vio todas esas visiones. Vio todo ese proceso del mundo, de un reino, otro reino, un rey, poderes aquí, poderes allá. Lo dejaron perplejo y vemos en Daniel 9 su oración, pidiendo al Señor, ¿qué es esto? Entonces, no podemos ser indiferentes en este conflicto. La indiferencia no es una excusa frente a este conflicto. Estamos involucrados tú y yo, Miguel. Y el más mínimo ser en esta tierra, ser humano, está involucrado en Amén. Este gran conflicto. Amén. Pero fíjate, Miguel, que una cosa que tenemos que estar seguros es que sí es cierto, hay una batalla, hay un conflicto cósmico, sí. Hay un conflicto personal que me afecta personalmente, este conflicto entre el bien y el mal, que es un conflicto general cósmico. Pero si hay algo que tenemos que estar seguros es la victoria. Oh, sí. Ya tenemos la victoria. Sí, Miguel, claro que sí. Vamos a estudiar eso justo este momento, donde no es un conflicto de que, ay, ¿quién ganará? ¿Quién gana? No hay... Ay, no sé, es como el oportunista, ¿no? El oportunista está esperando a ver quién está mejor y me voy a ir a ese lado. No es así este conflicto. Es más, nosotros no somos el centro de este conflicto. Sé que hay un pensamiento del cristianismo moderno de que pensamos que la cruz, Dios, los ángeles están para servir al ser humano. No, es más, la misma cruz del Calvario, su punto principal no fue el ser humano. La venida del Señor Jesús, su vida perfecta, no era para el ser humano. Era para Dios, para glorificar a Dios, para que su nombre sea vindicado. No eliminar esa acusación, exponer al diablo y sus mentiras. Ese era el fin. Nosotros somos como que las primicias, las gavillas, como vamos a estudiar, de ese proceso de vindicación de Dios. Vamos a ver, Miguel, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sí, sino contra qué. Vamos a leerlo, vamos a ir viendo con la palabra. Eso se encuentra en Efesios 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el nacido de nuevo, Miguel, el que nace en el Espíritu, entra en este conflicto. Por revelación del Señor en su palabra, empieza a mostrarle lo que había detrás de cortinas, de bambalinas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Ahora él entra en este conflicto. Por eso hay un salmo muy bonito que dice que los hijos son saetas afiladas, las cuales el guerrero agarra y las lanza al enemigo. Cuando el ser humano nace de nuevo en el Espíritu, en el reino de Dios, ahora se convierte en una saeta afilada. Amén. La cual agarrará ese gran guerrero de quien vamos a leer, toma una saeta y dispara al corazón de Satanás, su adversario. Amén. Vamos a ver eso también. Esperamos que tú y yo seamos una saeta como Dios desea. Que no estemos muta, que estemos afilados. Que estemos afilados. Si no, una saeta muta no hace daño. Está ahí ocupando un espacio en la aljaba, se llama, ¿no? Donde colocan las saetas. Muy bien. Bueno, ¿y cuál era el conflicto que se estaba llevando a cabo en lo que nos cuenta la historia de Daniel, capítulo 10? Bueno, Daniel desea una respuesta a todo lo que ha visto. Mira, tú ves en el versículo 3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que me cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del río, del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, aquí viene, y he aquí un varón vestido de lino,
y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido. Ahora, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. ¿Identificaremos a este ser? ¿Quién es? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis nos va a identificar quién vino a Daniel a enseñarle, a hablarle acerca de la visión que él tuvo. Apocalipsis 1, versículo, vamos a leer desde el... Es largo el versículo. En la casa los amigos pueden leer desde el 10 en adelante. El 10 es clave porque él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Ahí está la voz fuerte que retumbaba. ¿Qué decía esta voz? Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora vamos a ver cómo era este ser. Dice, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Y sus pies, qué dice Miguel? Semejantes al bronce bruñido. ¿Qué dice? Refulgentes como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. El mismo personaje que estaba visitando. Y este es un personaje que no podemos dudar quién es. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Jesucristo. Jesucristo. Es Jesucristo mismo viniendo donde Daniel. Y me llama la atención cómo se expresan de Daniel, ¿no? Le dice en el versículo 11, Daniel, varón muy amado. ¿Qué te parece esa expresión de ese ser majestuoso? Pero podemos ir leyendo, Miguelito, a modo de ir estudiando. Esto dice, cuando da las características del versículo 6, mira lo que pasa en el 7. ¿Lo puedes leer, Miguel? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Qué dice en el 8? Vamos a continuar. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí. Ya. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. El 9, escucha lo que dice, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, ¿qué pasó con Daniel? Caí sobre su rostro en un profundo sueño. Y con mi rostro en tierra. No tuvo ni la posibilidad de tener sus manos ahí, cayó en el rostro en la tierra. Mira, Apocalipsis 1:17, Miguel, vamos a continuar. Apocalipsis lo identifica claramente, las mismas situaciones pasa, dice, cuando le vi a este mismo ser, Juan, pero ahora ya no Daniel, caí como muerto a sus pies. La misma actitud. Ahora, ¿qué enseñanzas tenemos de esto? Ya hemos identificado a Jesucristo, ahí está su profeta Daniel y en Apocalipsis está Juan. Esa actitud, caer como muerto, es una enseñanza muy importante para nosotros, Miguel. Esa es nuestra posición frente a Jesucristo. Él es Dios y nosotros polvo de la tierra. Mientras en nuestra vida cristiana mantengamos ese conocimiento de saber quién es Él y quién soy yo, me mantendré en el polvo de la tierra. No tendré la actitud de Satanás cuando dice, en el norte pondré mi morada. No intentaré usurpar el espacio que tiene Jesús como Rey, como Dios soberano en mi vida. Entonces, sigamos, Miguel. ¿Qué dice en el 9? Pero oí el sonido de sus palabras. Okay. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Continúo leyendo, dice, sí. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado,
Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Te acuerdas una parábola, Miguel, del publicano y el fariseo? ¿Cómo eran las palabras del publicano y del fariseo? ¿El fariseo cómo era? Yo. ¿Sí? Oh, Dios, te doy gracias por no ser como ese publicano. ¿Había humillación en su actitud frente a Dios, Miguel? Había un orgullo, un egoísmo, soberbia, una confianza en sí mismo, pero el publicano era un ser, Señor, ten misericordia de mí. Humillación. Eso es clave para entender este libro, la humillación, porque dice, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y Jesús dice, ¿quién salió justificado en eso? El publicano. Vamos a continuar. Dice que ahora este ser le cuenta que fueron oídas tus palabras. Ahora el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Bueno, el versículo 12 dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, este ser le dice a Daniel, dice más, o sea, no había llegado, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí comenzamos a ver conflicto. Sí. No llegó porque estuvo atendiendo un problema en Persia. Y un príncipe de Persia. El príncipe de Persia se opuso. Sí. Pero ahora, Miguel, ¿tú crees que ese príncipe de Persia era un ser humano? Sí, pero era también otro personaje. Ahí se ven como que los dos ámbitos de este conflicto, el visible, el que podemos ver, el que, ¿te acuerdas de esa escena cuando el siervo de Eliseo estaba con temor y él miraba algo visible? Nos van a matar. Pero ora por él y después ¿qué ve? Carros y ejércitos de Jehová. Hay dos planos en este gran conflicto, el que nos es permitido ver y el que Dios ve y controla completamente. Ahora, aquí vemos el príncipe de Persia. Sí, hay un príncipe de Persia real que está, también hay conflictos en la construcción de los muros, hay peleas, hay conflictos. Pero más allá de eso, este príncipe de Persia no podría, si fuera él, no podría oponerse a este ser angelical, a este ser divino, porque no podría pelear. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo está en el sepulcro y los fariseos dicen, manda a Pilato, ¿no? Manda unos soldados, y dice que mandó unos soldados romanos fuertes, guerreros. Pero cuando vino un ángel del cielo, ¿qué pasó con esos fuertes guerreros? Cayeron como muertos. Cayeron, dice que tanto temor que se hicieron como las zarigüeyas hechos a los muertos, para que no los toque. Entonces, descartado que es un ser humano, no puede pelear con un ser divino, un ser humano. Entonces este príncipe de Persia hace alusión al gran adversario de Dios. O es Satanás o es un demonio, un ángel caído. Entonces hemos identificado al príncipe de Persia. Ahora vamos a ver quién es Miguel, uno de los principales. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La parte de Miguel vemos en varias partes de la Biblia. Encontramos en Apocalipsis también Miguel y sus ángeles. También encontramos en Judas. Interesante que en los tres casos, Daniel 10, Judas versículo 9 y Apocalipsis 12, aparece Miguel y ¿cómo crees que aparece? ¿En qué situación aparecen esas tres veces?
En batalla. En batalla, Miguel. Rápido, para aprovechar el tiempo, en Judas, versículo 9, habla de que están disputando el cuerpo ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Y en Apocalipsis 12 habla de una batalla cósmica. Miguel y sus ángeles. Pero ¿quién es este Miguel? Este arcángel Miguel. ¿Qué es? ¿Quién es? Para entender, vamos a ver algunas palabras interesantes. Arc quiere decir principal. Ángel, que quiere decir mensajero. No es un mensajero de Dios, es el mensajero de Dios. Quiero leerte Hebreos 1. Y vamos a ver quién es el mensajero de Dios, no un mensajero de Dios. Dios tiene muchos mensajeros porque los ángeles son espíritus ministradores de Dios que obedecen sus mandatos. Ángel quiere decir mensajero, pero el mensajero, el principal, el arc, ¿quién es? Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancia. ¿Quién es Jesús? Es el mensajero divino de Dios. Es Él el que de primera mano de Dios anuncia. No es una tercera, cuarta voz, es Dios mismo hablando. Entonces Jesús es el arcángel Miguel, el principal de los mensajeros. No es un mensajero. Él es el que toma el mensaje del resplandor. Como dice acá, es hermoso lo que dice aquí en Hebreos, dice, siendo el resplandor de su gloria. Es decir, Él en la primera mano, de primera mano las palabras de Dios, la lleva como mensajero. Por eso le dice, ¿no te acuerdas? Un discípulo le dice a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice? ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Y no me has conocido. Y no me has conocido. Ahora ves que Él es el gran mensajero, el principal mensajero, el arcángel Miguel. Y Miguel es una palabra, Micael, que quiere decir el que es igual a Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, sin lugar a duda, es el Señor Jesucristo luchando contra Satanás en estas tres partes de la palabra de Dios. Amén. Y continuando nuestro estudio, en el libro de Daniel, capítulo 10, dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Eso hace alusión también especialmente a Daniel capítulo 11. Donde menciona al rey del norte, al rey del sur, hasta el cierre de la gracia. Sí, para los que lean después esto, como esa visión es 10, 11 y 12. Ahí termina. Para entender bien eso tendríamos que leer toda la visión del 11 y finalizar con 12. En nuestras siguientes lecciones vamos a profundizar o tocar un poco de eso. Miguel, pero aquí hay una pregunta, se nos estaba pasando. ¿De qué manera lucha el mensajero principal de Dios, el arcángel Miguel? Justo estaba por preguntarte. Sí, yo dije, se nos está pasando eso. ¿Qué opinas? Bueno, antes de que yo te conteste algo, ¿cómo te imaginas que es esa lucha? Que no podemos ver. Sí, yo puedo imaginarme muchas cosas, ¿no? La mente humana es hábil para eso. Pero la palabra de Dios nos dice de qué manera luchaba el Señor Jesucristo. En Judas, vamos a ir a Judas finalmente, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Jehová te reprenda. Jehová te reprenda, Satanás. O sea, tomando en cuenta esto que hemos leído, la palabra misma
No es necesario una lucha física, Ajá, sí. sino simplemente la palabra de Dios es poderosa para obtener la victoria en medio de esta batalla. Ni más ni menos, Miguel. Y Jesús nos los está enseñando y lo vamos a ver con 2 versículos. El primero está en Mateo 4. ¿Te acuerdas la lucha también de Jesucristo? Nuevamente en pelea. Lucha. El arcángel Miguel, el Señor Jesucristo. Pero ahora ya no está con las vestiduras que tenía en el cielo. Esos pies refulgentes, eso es lo que vio Daniel. Hoy es un ser humano. En Mateo 4, y al final de la lucha con Satanás le dice, entonces le dijo Satanás, y mira, es similar a Miguel esto, vete Satanás, Jehová te reprenda, ¿no? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Escrito está. ¿De qué manera peleó Jesús contra Satanás? Con la palabra. Ahora mira, Efesios 6 también nos dirá acerca de la pelea espiritual. Dice así, vamos a leer desde el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y ahora mira, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea, entonces, ¿qué vemos en el cristianismo moderno? Y tú me lo estabas comentando hace un momento, era de que el cristiano quiere ir a pelear con el diablo, ¿no? Yo te reprendo, ese, ¿no? Y yo creo que el diablo le dirá lo mismo que les dijo a Jesús, conozco, y a Pablo, pero a ti no. Entonces nosotros no tenemos poder alguno, Miguel, de atar y desatar, como muchos se hacen llamar apóstoles, profetas. Jesús mismo peleó con la palabra de Dios, reprendió a Satanás. Y en estos casos el vencedor fue Jesucristo. Amén. Yo un tiempo atrás me imaginaba una pelea física, pero es imposible que alguien pueda siquiera intentar luchar con Jesucristo. Jesucristo, Miguel, es el Rey del universo. Él tiene el poder absoluto de todo. Es Dios mismo. ¿Quién podría luchar contra Él como un enemigo? Jacob intentó luchar con Él, pero su misericordia a Jacob no era la misma misericordia que tendría contra un demonio, contra el diablo mismo. Vemos entonces que Jesús, su lucha era con la palabra de Dios. Amén. Mira, que quiero leer el versículo 18, ya para ir concluyendo, y el versículo 19 de Daniel 10. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, porque ya lo había tocado. Y mira lo que sucede cuando Cristo nos toca. Y me fortaleció. Sí. Cuando Cristo tocaba a la gente, ¿qué es lo que pasaba? Sanidad, resurrección. Y creo que esa es la invitación también que Dios nos está haciendo a nosotros, que nos dejemos tocar. Qué increíble este versículo. Dice, y me dijo en el versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Miguel, yo antes de terminar, yo solo quería repasar lo que encontramos en el libro de Efesios. Efesios 4, 8. Y este es un llamado, Miguel. Sé que este tema da para estudiar más tiempo, pero Miguel, hay un detalle aquí. El estudio de esta semana es del conflicto a la victoria. Y tú decías y mencionabas que la victoria no es nuestra, es de Cristo Jesús. Él es el poderoso en batalla y vimos cómo Él pelea. Con todas esas evidencias, Miguel, con todas esas evidencias de quién es Jesús, cómo es Jesús, vemos cómo Él ha vencido. Colosenses 2:15 nos dice que Él ha vencido a todo
en la cruz misma con su muerte venció todo poder. ¿Por qué no confiamos en Él? En la Reforma, en el tiempo de la Reforma, empezaron a juntar las enseñanzas para desbaratar la enseñanza falsa de la iglesia romana. Y una de esas era solo Cristo. Porque Cristo es suficiente y estamos plenos en Él. Amén. Yo quiero leerte eso para terminar, Miguelito. Está en Colosenses, vamos a ir a Colosenses 2:15. ¿Lo tienes ahí? Lo voy a leer. Aquí, mira, desde el 8 podemos leer. Ok. Mirad, ¿lo puedes continuar, por favor? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, vamos a pasarnos por el tiempo y dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Mira, y el Salmo 24, mira cómo se refiere a Jesucristo. Y esta escena, Miguel, es cuando Jesucristo resucita y lleva, dice, unas ofrendas al cielo de su resurrección, según Mateo 27, que resucitaron también muertos. Dice en el capítulo 24, versículo 7, en la recepción de Jesucristo en el cielo cuando resucita, los ángeles hicieron como barras a los ambos lados del camino de Él, y Él venía caminando adelante, y sus redimidos venían detrás como una primicia de lo que su sacrificio iba a ser en el fin del tiempo. Ese manojo se convertiría en como la arena del mar, pero ahora está llevando primicias, así como el sacerdote tenía sus primicias. Y cuando Él se acerca a las puertas del cielo, los ángeles empiezan a alabarlo y dicen, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Y dice que un grupo de ángeles dice, ¿quién es este Rey de Gloria? No porque no sepan quién es el Rey, sino que a ellos les gusta escuchar ese nombre precioso. Y dicen, Jehová, el fuerte en batalla. Jehová, el poderoso en batalla. Ese es tu Salvador, Miguel. Amén. Y es mi Salvador. Amén. ¿Qué más necesitamos de Cristo Jesús? Nada más. En Él estamos completos. En Él tenemos la victoria. En Él. Gracias, hermano Miguel Escalante, por esta hermosa reflexión, nuestro estudio de Daniel 10. A ti, amigo, gracias por habernos acompañado. Recuerda que la victoria es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.